transformó radicalmente la visión del mundo del trabajo, fundamentalmente pues en la recolonización de países que antes no estaban bajo la égida del funcionamiento del capital, ¿no? Como por ejemplo les decía China, ¿no? En China, que es actualmente el Manchester del mundo, pues no hay ninguna producción de ninguna mercancía que no tenga de alguna forma parte de una manufactura asiática, bueno, de mano de obra china, ¿no? Y en China son millones los asalariados, y pasó en términos de proletarización lo que vivió Inglaterra en 2 siglos, China lo vivió en un par de décadas, ¿no? Entonces, en términos de la proletarización de millones de campesinos que se fueron de la ciudad, del campo a las ciudades, el crecimiento de grandes ciudades como Guangdong, que está al ladito del delta, la gran, digamos, construcción de grandes fábricas, ¿no? Con unos modos de producción casi semi-esclavistas, que, bueno, y que han dado, pues, por lo menos como resultado, una terrible polarización social, desigualdad social, que incluso ya la prensa occidental da cuenta, por ejemplo, de que ha habido fábricas, por lo menos entre 50 y 60 fábricas, en donde pues ya se destapó pues, que los tienen en niveles de esclavitud, ¿no? Casi se les paga con salario, digo, se les ha pagado con dinero falso, ¿no? O sea, con dinero en fotocopias. Ya incluso se han construido este tipo de asentamientos urbanos que tienen que ver con la fábrica, al lado de la fábrica están las casas, ¿no? Con jornadas de más de 12 horas, en donde además tienen supuestamente un centro deportivo para poder recrearse, ¿no? Pero que por lo menos en los últimos 6 o 7 años se ha dado el fenómeno de subsidios colectivos por la incapacidad de soportar las grandes jornadas de trabajo, ¿no? Porque son jornadas en el terreno de la extensión de la jornada de trabajo de más de 12 horas y en el terreno de la intensidad, al ser hoy la principal manufactura del planeta, hoy digamos, la ofensiva en el terreno del avance de los niveles de explotación en China, pues en última instancia transformó todo el mundo del trabajo a escala planetaria, porque al darse cuenta los capitalistas que en China había una gran mano de obra barata, donde no se le podía pagar prestaciones, donde se podían no pagar impuestos, donde se les podía pagar salarios bajos, donde se les podía aumentar la sobreexplotación, pues eso se transformó, por ejemplo, en términos del valor, pues el salario de los trabajadores a nivel planetario. O sea, de esa magnitud fue, digamos, la transformación de la relación del capital y del trabajo. Decíamos, reproletarización del mundo, pues porque esa es un poco la idea, ¿no? Yo le recomiendo un texto de David Harvey que habla de la acumulación por desposesión, ¿no? Que esa es un poco la tesis, ¿no? De cómo se ha recolonizado grandes sectores bueno, grandes concentraciones a escala planetaria, ¿no? Ahora, esta ofensiva, en qué momento se encontraba la lucha de clases, ¿no? En 1990, en América Latina había un proceso de insurrección masiva en Centroamérica, con el decreto sandinista de liberación nacional en Guatemala, en Nicaragua, perdón, la guerra de guerrillas en Guatemala y la guerra de guerrillas también en Centroamérica. Para ese momento, el movimiento obrero todavía manifestaba todo su potencial como sujeto social, ¿no? En términos de que seguía participando de huelgas, seguía organizándose de forma política, llenaba las organizaciones guerrilleras estaban llenas de trabajadores agrícolas, de trabajadores magisteriales, que fue duramente derrotada, ¿no? Con los acuerdos de Chapultepec, en donde nuestro gobierno participó para negociar, para que la guerra de guerrillas levantara las armas. Pero también otro proceso muy importante es lo que pasaba en Polonia, que fue en última instancia y ahí contesto un poco la pregunta, la última gran revolución en donde los obreros, el movimiento obrero, participó de forma masiva como mostrando todo su potencial como sujeto. A esto nos referimos como sujeto. Es en la revolución en Polonia, donde un dirigente llamado Lech Walesa estaba al frente del sindicato Solidaridadnos, que después terminó, bueno, pero antes de Solidaridadnos,
que reagrupaba por lo menos a 2 millones de trabajadores. Es por lo menos el sindicato más grande que hay en la historia, ¿no? Y en solidaridad, la pelea, por lo menos en Polonia, era, en ese momento, era revertir el proceso de generación que había en los estados obreros burocratizados, ¿no? Que eran países en donde supuestamente reinaba el socialismo, ¿no? En términos de que se organizaba de forma colectiva la producción y planificada, pero que tenía evidentemente tintes completamente burocráticos y contrarrevolucionarios. Y pues en Polonia es la última manifestación de lo que nosotros llamamos el sujeto de la clase obrera como sujeto. Fue duramente derrotada porque el Papa Juan Pablo II, el previo a este tipo que vino en estos días, inyectó millones de dólares junto con la CIA y junto con Estados Unidos para infiltrar las filas de solidaridad, pelear en primer lugar porque cayera el gobierno, pero pues fundamentalmente para revertir, no para pelear por una revolución política en el terreno de que cayera la burocracia, pero se regeneraran las bases de la forma de organización socialista de la sociedad, sino fundamentalmente para restaurar el capitalismo, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, la huelga en Inglaterra, que fue la primera gran huelga de resistencia que impuso que intentó por lo menos revertir el proceso de neoliberalismo de Margaret Thatcher. De ahí en adelante el movimiento obrero había sido duramente derrotado. ¿Y qué decir? Primero podemos decir Polonia, podemos decir Centroamérica, pero ¿qué decimos de América Latina con las dictaduras? ¿No? Que previo a los años 90 pues fueron exterminadas decenas de generaciones de luchadores en las fábricas, en los grandes campos de concentración. Y ahí el ejemplo pues, clave pues, es Chile, ¿no? En el año 73, cuando Salvador Allende comienza a discutir el tema de la nacionalización de las minas, Pinochet y las Fuerzas Armadas pusieron en pie el llamado, bueno, usaron el Estadio Nacional como un gran campo de concentración de centenas de trabajadores que fueron aniquilados, ¿no? Y ahí está la batalla de Chile para que más o menos se puedan dar una idea, ¿no? De Patricio Guzmán, que es un documental que de verdad se lo recomiendo, está en YouTube. Por ejemplo, da cuenta de cómo el ejército iba a las fábricas y la policía, dentro de los militares que estaban dentro de las fábricas, denunciaban a los que eran activistas en cada lugar de trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que a ese nivel, ¿no? Bueno, la historia de Víctor Jara pues es así de aterradora, ¿no? Que en el Estadio Nacional le cortan los dedos, le cortan la lengua, etc. O sea, ese nivel, digamos, de demencialidad que significó la ofensiva neoliberal, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el nivel de ofensiva neoliberal. Ahora, y eso que tiene que ver con Sukhoi, 79, Irán, tiene que ver con que la restauración, que nosotros llamamos restauración burguesa, tenía que tener una implicación en el terreno de la estrategia y en el terreno del movimiento obrero. De la derrota de los 90 el movimiento obrero tardó mucho tiempo en levantarse. Tan es así que nuestra generación, su generación, la generación de mis hermanos, la generación incluso de mis papás, pues no conocieron grandes procesos de levantamientos obreros, no conocieron grandes procesos de huelgas, grandes procesos de paros, grandes procesos de levantamientos, sino que vieron fundamentalmente, pues en primer lugar, un aniquilamiento en el terreno de la estrategia, del grado cero de la estrategia, de las organizaciones de izquierda que venían de los años pasados, y en segundo lugar, una lenta pero sostenida recomposición del sujeto que nosotros pensamos que es la clase obrera para empezar a luchar. Y a otro nivel, pues, un nuevo resurgir de fenómenos de resistencia a la ofensiva neoliberal. Como por ejemplo, no sé, en esos años 90, ¿qué hubo? Por ejemplo, en términos de acontecimientos históricos que podemos pensar que fueron un gran, pues por lo menos un cambio de época que diera cuenta de que el neoliberalismo tenía un límite y que había resistencia, digamos, de los de abajo ante esta ofensiva de dimensiones históricas. ¿Qué hubo? Zapatismo. Exacto. En México, en 1994, surge el ESTALN. Algo más, ¿qué más hubo en los años 90?
que fue así también, no tan de grandes, no tan el emperador de ZLN, pero por lo menos fue tendencia. Porto Alegre, el Foro Social Mundial, ¿no? Que era una especie de organización de movimientos sociales en América Latina y en Europa que se reunían en Porto Alegre para intercambiar experiencias de lucha, para preguntarse cómo podíamos resistir a la ofensiva neoliberal, etc., ¿no? Su ideólogo era Boaventura Sousa Santos, ¿no? Bueno, su actual, uno de sus actuales intelectuales, digamos, ¿no? ¿Qué más hubo en los años 90? El movimiento No Global, ¿no? Cuando viene la guerra en Irak y Afganistán, en Estados Unidos pues surgen decenas de jóvenes cientos de jóvenes que se empiezan a pelear con la policía. La batalla de Seattle, hay un documental, véanlo, está en YouTube también, que son cientos de jóvenes en Estados Unidos que se peleaban, pues que empezaron en primer lugar a cuestionar lo que estaba pasando en términos bélicos, porque el gobierno republicano volvió a la idea de las guerras, ¿no? Supuestamente la caída de la Unión Soviética significaba pues, un nuevo orden mundial en donde no iba a haber crisis, donde no iba a haber guerras, donde no iba a haber ascensos revolucionarios ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es en un sentido algo, ¿no? Decíamos como Seattle, ¿no? ¿Qué más hubo en esos años? Bueno, si bien ahí paramos, pero en este contexto de avance, de la ofensiva neoliberal, de derrota, en el contexto del surgimiento de estos fenómenos, ¿no? ¿Qué pasó con la izquierda? Es ahí donde vamos con el tema del grado sobre la estrategia. En primer lugar, empezaban a hacer teorías. Primero, en Europa los comunistas se vuelven socialdemócratas. Y los sindicatos que dirigían se vuelven en correas de transmisión de los planes de ajuste neoliberal. Cuando no se convierten en patrones, ¿no? Como pasó en la Unión Soviética. Cuando me refiero a comunistas, me refiero a la tradición stalinista, o sea, a la tradición de Stalin y de defensa irrestricta de la Unión Soviética, de China, etc. ¿Qué pasó, por ejemplo, en China? Los comunistas se encargaron de permitir que los capitalistas entraran sin restricciones a explotar a su fuerza de trabajo, ¿no? Siempre se dice, no, que va más allá de Mao, pero en realidad fue Mao con la política de la revolución cultural que permitió la entrada del capital extranjero transnacional para pues, empezar a hacer la superexplotación de su propia fuerza, de su propia clase obrera, ¿no? Lo cual pues ya avanzó en términos de la conversión de burocracia en burguesía, ¿no? Por eso su carácter contrarrevolucionario que definió Trotsky desde los años 30, ¿no? ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Qué pasó con los guerrilleros? ¿Qué pasó con la guerra de guerrillas que antes decía que el tema era que la clave para el próximo periodo era tener una... Digo, no, que la estrategia no era un problema de política, era un problema de armas. Fueron cooptados todos por el régimen democrático burgués. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El FMLN en El Salvador o el Frente Sandinista, el Frente Sandinista en Nicaragua, que terminaron por ser prácticamente cooptados. O sea, dejaron las armas para ser parte de los partidos burgueses para administrar los negocios de la burguesía, ¿no?